La Guerra Civil fue una de las etapas más trágicas de nuestra historia. Paralizó la vida de la nación a todos los niveles y supuso un duro golpe para los colegios de huérfanos del Ejército de Tierra. Al año de iniciarse el conflicto, en 1937, el gran número de bajas siembra inquietud en las filas del Ejército ante el futuro de sus huérfanos. Se procede a la creación de un patronato de huérfanos por cada arma o cuerpo, de infantería en Toledo, de caballería en Valladolid, de artillería en Segovia, de intendencia en Burgos, el de Estado Mayor, Cuerpo Jurídico, Sanidad Militar en Valladolid, suboficiales y sus asimilados en Sevilla. Posteriormente, al crearse en 1939 la Dirección General de Enseñanza Militar, se le asigna, entre otros cometidos, la asistencia a los huérfanos y, con el fin de centralizar los servicios, dispone que todos los patronatos se trasladen a Madrid y en octubre se refunden en una sola junta de directivas de los patronatos de huérfanos de todas las armas y cuerpos bajo un solo nombre genérico: Patronato de Huérfanos de Militar. La protección a los huérfanos es una obra que el Ejército ha cuidado siempre con especial cariño. Todos sus miembros, sin distinción en la escala, se han sentido ligados a la noble tarea de amparar y tutelar a los hijos de los compañeros fallecidos, y esta inquietud y acción benéfica incluso llegó a extenderse entre los años 1939 y 1949 a las viudas. En el año 1943 se produce un cambio fundamental en la labor que el Ejército desarrollaba en favor de sus huérfanos. Se imponía la unidad de criterio. Don Carlos Asensio Cabanillas, ministro del Ejército, dispuso la creación de 3 únicos patronatos de huérfanos: el de oficiales, el de suboficiales y sus asimilados y el de tropa, que fusionaba a los particulares de cada arma y cuerpo y continuaba bajo la dependencia de la Dirección General de Enseñanza Militar, a los que se les transmiten todos los derechos que tenían las antiguas asociaciones de huérfanos. La necesidad de fijar una normativa conduce a la aprobación en 1946 de los 3 reglamentos para el régimen interior de los patronatos de huérfanos de militares, señalando que son asociaciones benéfico-particulares de carácter obligatorio para todo el personal profesional del Ejército de Tierra, incluso al pasar a la reserva activa, cuyo objetivo es acoger bajo su amparo a los huérfanos en sus colegios y residencias. El tiempo demostró la necesidad de fijar un único órgano coordinador y así, por decreto de 9 de abril de 1954, se crea la Jefatura de Patronatos de Huérfanos de Oficiales, de Suboficiales y sus asimilados y de tropa, que asume todas las funciones que, con relación a esos huérfanos, venían desempeñando hasta entonces la Dirección General de Enseñanza Militar. A mediados de los años 60 se presentó el proyecto de creación del Patronato Militar de Huérfanos Tutelados, que lamentablemente no llegó a materializarse. En su lugar, se estableció una protección para huérfanos con incapacidad hasta los 27 años. Una larga etapa de paz favorece notablemente la reducción del número de huérfanos. Colegios y residencias que, con grave quebranto económico, sostenía el patronato, se cierran o transforman en residencias universitarias para atender las necesidades de hijos de militares que se desplazaban fuera de sus hogares para cursar estudios universitarios. A partir del año 1977, los huérfanos de los colegios que se cierran ingresan en los centros de la Delegación de Acción Social del Ejército. El actual Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra se crea en 1981, refundiendo los patronatos de huérfanos de oficiales, suboficiales y asimilados y tropa, creados en 1943, y la Jefatura de Patronatos, creada en 1954, que quedará adscrito al Ministerio de Defensa con dependencia de la Secretaría General para Asuntos de Personal y Acción Social. A finales de 1982 se aprueba el reglamento del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Se actualiza con la puesta en vigor de un reglamento en el año 2010 que continúa en la actualidad con algunas modificaciones, con el objetivo de mejorar el futuro de los huérfanos de los militares del Ejército de Tierra y de los cuerpos comunes adscritos al patronato, ayudándoles en su educación, formación y sostenimiento. Y a continuación vamos a empezar a conocer la historia de cada uno de los colegios de huérfanos. Y empezamos por el Colegio de la Unión, que aunque no dependía del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, sino del Ministerio de la Gobernación, sí que acogió a huérfanas de militares. El colegio estaba a cargo de la Orden Religiosa de las Hijas de la Caridad. Al estallar la guerra, las religiosas son evacuadas sucesivamente a Valencia y Barcelona,
4 son encarceladas, otras se refugian en la Embajada de Chile. Finalizada la guerra, las Hijas de la Caridad regresan encontrándose un panorama desolador. El colegio ha sido saqueado y parcialmente destruido. Para rehabilitarlo y ponerlo en funcionamiento, el Ministerio de la Gobernación nuevamente da la confianza a las religiosas, cuya primera decisión es aumentar sus plazas de 80 a 200 alumnas, procediendo a admitir a huérfanas de jefes y oficiales de los 3 ejércitos de tierra, mar y aire y de la Guardia Civil, que inicialmente son acogidas en el Colegio San José de Cluny en Castellana 47, perteneciente a la misma orden religiosa. El 28 de junio de 1940, el Colegio de Huérfanas de la Unión reinicia su andadura y es a partir de esta fecha cuando alcanza su mayor esplendor, siendo uno de los primeros colegios de Madrid reconocido como centro de bachillerato superior, 7 cursos y examen de estado. Para las alumnas más aventajadas, ofrece la posibilidad de estudiar magisterio para obtener el título en la Escuela Normal de Madrid, música para acceder a la enseñanza en el Real Conservatorio, taquigrafía y mecanografía para obtener el título correspondiente y acceder a un puesto laboral. También contaba con huerta propia y una vaquería para autoabastecerse y alimentar a las alumnas. En el año 1973, el colegio sufre un proceso evolutivo en sus fines fundacionales, al favorecer la admisión de niñas de procedencia diferente al estamento militar y principalmente procedentes del barrio. En octubre de 1976, el albergue de María Cristina para huérfanas de lavanderas de la Casa Real se fusiona con el Colegio de Huérfanas de la Unión y toma el nombre de Colegio de la Unión María Cristina. En los años 80, el colegio se integra en la Comunidad Autónoma de Madrid al hacerse las transferencias de asistencia social. En el curso 1982-83 se sustituye el nombre de Colegio de la Unión por Las Acacias y las Hijas de la Caridad cesan su actividad pedagógica y su labor asistencial en el colegio en el año 1987, cuando se cumplía el centenario de su incorporación al establecimiento de beneficencia. Aunque el colegio desaparece, sus antiguas alumnas huérfanas de militares siguen vinculadas en una asociación que anualmente se reúne en un restaurante madrileño para celebrar una comida de fraternidad conocida como el Cocido de la Unión. Y vamos a empezar con el Colegio de Huérfanos Cristinos de Toledo. Los graves sucesos acaecidos durante la guerra y la pérdida del edificio del colegio, pasto de las llamas de un incendio de origen desconocido, ponen fin a la actividad del colegio toledano tras 55 años. Al no tenerse prevista la reconstrucción del colegio, el Ministerio del Ejército solicita al Ayuntamiento de Toledo la cesión del inmueble a la Dirección de Enseñanza Militar para dedicarlo a Escuela Central de Educación Física, aunque nunca llegó a tener dicha finalidad. Por su parte, los antiguos alumnos, decididos a mantener vivo el recuerdo de su colegio y fomentar la fraternidad entre ellos, deciden crear la Asociación de Huérfanos Cristinos, que en el año 1957 solicita al Ministerio del Ejército la reconstrucción del colegio con el mismo objetivo de seguir albergando a los huérfanos de infantería, pero no fue posible. En el año 1963, un nutrido grupo de antiguos alumnos se reunió en Toledo para recibir de manos del alcalde el título de hijos adoptivos, distinción que fue correspondida por parte de la asociación con el nombramiento del alcalde como cristino de honor. Al mismo tiempo, fueron homenajeados todos los profesores y alumnos fallecidos, colocándose 3 placas en la fachada del edificio que había sido colegio, y además se dio el nombre de Marqués de Mendigorría a una calle de Toledo por ser el título que ostentaba el general don Fernando Fernández de Córdoba, fundador del Colegio de Huérfanos de la Infantería. Con los años, las ruinas del colegio fueron derribadas para construir sobre él el Hotel María Cristina, aunque se conservaron algunos vestigios testimoniales del antiguo internado militar. Las placas conmemorativas y su memoria quedó perpetuada en el rótulo de la calle cercana del Colegio de Huérfanos Cristinos. El Colegio María Cristina de Aranjuez, durante la guerra, acogió, además de los huérfanos toledanos, como acabamos de explicar, a algunas alumnas y religiosas del Colegio de Huérfanas de la Guerra de Guadalajara. Se vivieron momentos muy tensos y difíciles. La guerra dejó heridas humanas y deterioro en las instalaciones del colegio, que para volver a empezar precisaba de una costosa rehabilitación. El aumento de huérfanas, consecuencia de la guerra,
completó las plazas disponibles en la casona, como llamaban cariñosamente al colegio sus alumnas. A partir del 1 de enero de 1944 empieza a llenarse con huérfanas de oficiales del ejército fallecidos en la guerra y excombatientes. Entre ellas se encuentran las huérfanas del capitán de aviación de la República e inventor del turborreactor Virgilio Leret. Desde Melilla, las pequeñas Mariela y Loti fueron al colegio de Aranjuez por deseo de su abuelo, el coronel don Carlos Leret, mientras su madre cumplía condena en la cárcel. El relato de la inhóspita estancia de las niñas en María Cristina está recogido en el libro Una mujer en la guerra de España, escrito por su madre, Carlota O'Neill. Las religiosas ursulinas educaban con disciplina muy rígida y aplicaban el reglamento con la máxima severidad. Solo así, las 50 religiosas podían garantizar el ejercicio de su labor educativa y formativa, que permitió a las 365 niñas internas con edades comprendidas entre los 8 y los 21 años adquirir valores como la bondad, la amistad, la solidaridad, que les ayudaron a crecer como personas, a endurecer el ánimo y fortalecer su carácter para luchar contra la adversidad y los contratiempos en una etapa difícil de la vida en la que carecían del cariño familiar. A las Cristinas les ofrecieron además una educación que no estaba al alcance de las demás niñas de su generación, estudios de bachiller y magisterio o una formación a base de taquigrafía, mecanografía e idiomas y cultura general para poder preparar oposiciones a la administración. La universidad era un sueño inalcanzable. A medida que pasa el tiempo y la austeridad de la posguerra da paso a una incipiente modernidad y a un ambiente más acogedor, empiezan a introducirse cambios en la vida del colegio. El sobrio uniforme negro se alivia con un pichi gris, una blusa blanca con lunares y una pajarita roja, pero para el mantenimiento de las centenarias cocheras de la reina Isabel de Farnesio, sede del colegio de Aranjuez, hacía falta una gran inversión. Cada vez era más caro mantenerlo. El edificio presentaba un deterioro importante, en parte provocado por las termitas, hasta amenazar ruina. A finales de los años 50 se produce el fallecimiento primero de la madre María Pilar Sanac, que había dirigido con gran ejemplaridad el colegio durante 54 años, tanto que al celebrar sus bodas de oro en la congregación, el Patronato de Huérfanos de Militares le concedió la Cruz al Mérito Militar y 2 años después se produce el fallecimiento también de la madre administradora Margarita Barrón. Ambos hechos marcaron el inicio del declive del colegio María Cristina en Aranjuez. Y en el año 1968 se aprueba la construcción de un nuevo colegio en Guadalajara, donde serán trasladadas las huérfanas. A finales de la década de los 80, el vetusto edificio en ruinas fue rehabilitado por la Comunidad de Madrid para destinarlo a centro cultural. Prácticamente todas las alumnas del colegio se trasladaron a Guadalajara. En Guadalajara existía el Colegio de Huérfanos de la Guerra, que tuvo también un final muy trágico. Madrid, la misma ciudad de Guadalajara, las filas del ejército, incluso la muerte, fueron el destino de los pocos huérfanos que el verano de 1936 quedaban internos en el cuartel de San Carlos. Al finalizar la guerra, los huérfanos supervivientes ya no volvieron a la ciudad alcarreña y cesó la actividad del colegio. La sección de niñas en el Palacio del Infantado también vivió momentos adversos. El palacio queda prácticamente en ruinas, por lo que se decide su abandono. La congregación de hermanas de la Sagrada Familia y parte de las educandas se reparte entre el Colegio Internado de San José en Pinto, en Madrid, y el Colegio María Cristina de Aranjuez. La desaparición de ambos colegios de Guadalajara dejó una huella imborrable en la ciudad y en los pínfanos, apelativo cariñoso que reciben los huérfanos, derivado del vocablo pífano, muchacho que toca un instrumento musical, como bien explica Jesús Dolado Esteban en sus apuntes sobre el origen de la palabra pínfano. Los pínfanos, años más tarde, deseando reforzar los lazos de unión y compañerismo tejidos en sus años de colegiales, constituyeron la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de Huérfanos de la Guerra de Guadalajara, con sede en Madrid, donde se reunían periódicamente y editaban su propio boletín de noticias. En el año 1956 organizaron una concentración en Guadalajara para recibir la distinción de hijos adoptivos de la ciudad, y la asociación correspondió nombrando socio honorario al alcalde de Guadalajara, en aquellos años don Pedro Sanz Vázquez.
En el año 1996 volvió a reunirse una treintena de pínfanos con motivo de la celebración de los 25 años del Colegio de María Cristina de Guadalajara, recibiendo de manos del presidente del Patronato General, don Luis Oliver Buigas, y del alcalde de la ciudad, don José María Abrís, 2 placas en reconocimiento a su labor como asociación. Y es que Guadalajara ha tenido mucha tradición. Tuvo además otro colegio que fue María Cristina de Guadalajara, considerado como el colegio más emblemático del siglo XX, buque insignia del patronato y modelo único, símbolo del modernismo contemporáneo para la ciudad que lo acogió. Inaugurado en el año 1971, cerró sus puertas definitivamente en el año 2006. Dada su relevancia, le hemos dedicado una conferencia aparte. El Colegio de Santiago para Huérfanos de Caballería en Valladolid, en el año 36, al iniciarse la guerra, contaba con 114 huérfanos, de los que solo 36 permanecían en el colegio y 64 estaban de vacaciones. Aunque se intenta mantener la normalidad, la vida se altera con la instalación de un hospital de sangre y son muchos los huérfanos que, imbuidos por el deber del servicio a la patria, deciden alistarse en el ejército y la milicia. Tras el bombardeo sufrido el 25 de enero de 1938, que daña seriamente el inmueble, el profundo arraigo que tenía esta institución centenaria en la ciudad promueve su pronta recuperación y reanudación de las clases. El Colegio de Huérfanas en Carabanchel también quedó en ruinas y, ante la imposibilidad de hacer frente a los cuantiosos gastos que generaban los 2 colegios, deciden ceder este último al Estado a cambio de una ayuda para finalizar su reconstrucción en Valladolid. La normalidad no volvió al colegio hasta el año 1941, logrando 2 años después, en 1943, ser reconocido como Colegio de Enseñanza Media hasta los años 50, fecha en que el patronato envía a todos sus alumnos de bachillerato a los colegios de huérfanos que tienen en Madrid, destinando el de Santiago a preparación para el ingreso en la Academia General Militar. De alguna forma, es el final del Colegio de Huérfanos como fue creado originalmente. El Colegio de Huérfanos de Santiago era recordado con especial cariño y admiración por un ilustre vallisoletano, Miguel Delibes, Premio Nadal 1947 y Premio Nacional de Literatura en 1955. En su libro El otro fútbol escribía: «Yo jugué mucho al fútbol de chico y aún de adolescente. Había un colegio en Valladolid que siempre nos vencía, el Colegio Santiago para Huérfanos de Caballería. ¿Y qué tenían ellos que no tuviéramos los demás? Los huérfanos practicaban un fútbol precursor, hecho de inteligencia, apoyados en una velocidad de diablos, una entereza de atletas y un finísimo toque de balón. Jugaban en alpargatas, con unos pies prácticamente desnudos, me asombraban. Hoy todavía os recuerdo con admiración». Esto lo decía en el año 1982. Durante décadas, los huérfanos de caballería disfrutaron de las colonias veraniegas en el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, en la ría de La Coruña. Ubicado en el sudeste de La Coruña, el castillo era una fortaleza defensiva del siglo XVI, propiedad de doña Blanca Quiroga, hija de la escritora Emilia Pardo Bazán. Tras habilitarlo, levantando en el cuerpo central un edificio de 2 plantas, en mayo de 1938 lo donó para colonia de vacaciones de los huérfanos de caballería, arma a la que había pertenecido su esposo, don José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna, por lo que su generoso gesto se conoce como Donación General Cavalcanti. Una vez desaparecido el Patronato de Santiago, el turno de veraneo se amplía a 1 mes y se hace extensivo a los colegios de oficiales de Carabanchel y Chamartín, y ya en los años 70 los turnos se abrieron a las huérfanas. El castillo se abrió por última vez como colonia veraniega en 1978, entregándose después a la Capitanía General de su región militar para ser destinado a otros fines. En 1987, 5 años después de incoarse expediente para declarar el castillo conjunto histórico-artístico, el patronato inicia las gestiones para su venta al Ayuntamiento de Oleiros, a cuyo término municipal pertenecía, destinando el importe de la venta a la realización de las obras de adecuación para convertir en 1989 el Colegio de Huérfanas de Santiago de Carabanchel Bajo en una moderna residencia para universitarios que cambiaría su nombre por el de Residencia San Fernando, o más coloquialmente el Bajo.
Al terminar la guerra, el edificio del Colegio de las Huérfanas de Caballería, ubicado en la finca Vista Alegre de Carabanchel Bajo, estaba totalmente destruido, por lo que resultaba completamente imposible recuperar la normalidad y volver a su condición de internado. A pesar de todo, la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, organismo que se hace cargo de la recuperación de los edificios tras la Guerra Civil, inicia su rehabilitación. El colegio, que había albergado a 80 niñas, amplía sus plazas a 250 para destinarse exclusivamente a huérfanos varones, desapareciendo como tal el Colegio de Huérfanas de Santiago para convertirse, como ya les he dicho anteriormente, en el Colegio de Carabanchel Bajo o el Bajo, dependiente del Patronato de Huérfanos de Oficiales del Ejército de Tierra, encargándoles su dirección a la institución del Divino Maestro, donde se estudiaban los últimos años de bachiller. Al llegar al colegio, a los alumnos se les asignaba una taquilla y una litera en una nave corrida y se les entregaba una bolsa con su ajuar y un uniforme, pantalón, camisa y chaquetilla azulones, el trapillo, la seña de identidad del colegio y de los pínfanos. En 1981, al crearse el PAHUET, el Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, el Colegio de Santiago o el Bajo queda integrado en él y se transforma en Residencia Universitaria San Fernando. Fue inaugurada en 1983 por el jefe del Estado Mayor del Ejército, don Ramón de Ascanio y Togores, empezando a funcionar durante ese curso escolar con capacidad para 117 residentes y dotado de modernas instalaciones. En el verano del año 2015, con un acuerdo suscrito entre la Inspección General del Ejército y el Patronato, cesa en su actividad como residencia universitaria y pasa a ser Residencia Logística Militar, destinada a alojamiento de personal militar y huérfanos universitarios que lo soliciten, así como las instalaciones para uso de patronato. Los colegios de Carabanchel fueron vivero de ilustres militares, cuya trayectoria enalteció el historial de los colegios que forjaron desde su infancia sus vocaciones y espíritu militar. En los colegios de Carabanchel se formaron los 3 héroes de IFNI, los tenientes de infantería Ortiz de Zárate, Polanco Mejorada y Martín Gamborino. Una placa en la escalera del vestíbulo honra su memoria. El Colegio de Santa Bárbara y San Fernando, en Carabanchel Alto, quedó tan dañado a consecuencia de la guerra, sobre todo los dormitorios, que fue imposible su reconstrucción inmediata. Años más tarde, sobre sus ruinas, se edificó el Colegio de Huérfanos de Oficiales de Carabanchel Alto, dedicado a colegio preparatorio para el ingreso en la Academia General Militar. Fue inaugurado al iniciarse el curso 1945-46 con capacidad para 170 alumnos a partir de los 16 años en régimen de internado. El déficit de alumnos huérfanos, unido a la necesidad del Ejército de contar con nuevos centros de enseñanza, favoreció que el Ejército se vendiera al final a la Dirección General de Enseñanza Militar y en 1975 el antiguo Colegio de Santa Bárbara y San Fernando, conocido como CHOES, Colegio Oficial de Huérfanos del Ejército, se convirtió en la Escuela de Formación Profesional número 1 y más tarde en el Instituto Politécnico número 1 del Ejército de Tierra. Y vamos a ver Colegio de la Inmaculada. Durante la Guerra Civil, el edificio del colegio se fue ocupado por el Frente Popular y convertido en depósito de armamento y material. Nada se sabe de los huérfanos. Es de suponer que también se dispersan, volviendo los pequeños a sus hogares y los mayores se alistarían en cualquiera de los bandos en conflicto. Una orden de la Secretaría de Guerra de 9 de agosto de 1937 dispuso el funcionamiento provisional del Patronato de Huérfanos de los Cuerpos de Estado Mayor, Jurídico y Sanidad, Medicina, Veterinaria, Farmacia, con residencia en Valladolid, y una junta directiva con un miembro por cada uno de los cuerpos. La guerra además continuaba. Al finalizar el conflicto, decide volver a Madrid, donde la asociación dispone de un inmueble en Chamartín de la Rosa, que rehabilitan con la intención de poder ofrecer 100 plazas para atender a las necesidades creadas por la guerra civil. Finalizadas las obras, se hace cargo de la administración, dirección y enseñanza la institución del Divino Maestro, que también regentaba el Colegio de Carabanchel Bajo. El Colegio de la Inmaculada acoge alumnos de enseñanza media y el Bajo los últimos años de bachiller, quedando así reglado todo el ciclo formativo de los huérfanos, destinando el Colegio del Alto a la preparación militar y universidad.
Durante el curso 1949-50, el patronato realiza la más importante de las reformas ejecutadas en el edificio, dándole un nuevo aspecto mucho más agradable y acogedor. Pero es en el año 1977 cuando el colegio experimenta una grave remodelación y adquiere el carácter de residencia universitaria femenina con 80 plazas para huérfanas e hijas de asociados, bajo la dirección de la Comunidad de Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción. En el año 1996 se inicia una nueva etapa bajo la dirección militar al abandonar el centro las franciscanas por decisión propia. Las estancias que ellas ocupaban se transforman en nuevas habitaciones, alcanzándose el 100% de ocupación con universitarias, posgrado y másters, al igual que sucedía en las residencias masculinas. Su ubicación en la madrileña calle de López de Hoyos número 317 y su adecuada oferta justificaron el éxito de su demanda durante años. Desde 2014, la residencia La Inmaculada se gestiona por la Inspección General del Ejército como residencia logística militar, con habitaciones dobles e individuales para apoyar la movilidad geográfica de los miembros del Ejército. Hubo además 2 colegios que se crearon al finalizar la Guerra Civil para acoger a los numerosos huérfanos que habían quedado en situación de auxilio. Uno fue el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes para huérfanos de oficiales. El colegio fue inaugurado el 9 de marzo de 1940, con asistencia de numerosas autoridades, doña Mercedes y la Junta de Damas. En su trayectoria educativa, el colegio pasó por diferentes etapas. Se abrió con 40 niños y niñas, con edades entre los 3 y los 10 años, ampliándose para las niñas hasta los 12 años, a condición de que colaborasen en la atención a los más pequeños. Pero en mayo de 1950, ante las dificultades halladas para hacer frente a los gastos económicos, la Junta de Damas decide donar el colegio al Ministerio del Ejército, iniciándose su segunda etapa en el mes de noviembre y aumentando el número de alumnos de 40 a 75 en el año 1956. Anualmente, al llegar el verano, las Hijas de la Caridad organizaban colonias en otros colegios de la congregación. En los años 40, en las playas de Zarauz, en los 50, en el Colegio del Carmen en Oronoz. Entrañables recuerdos difíciles de borrar, como también los que dejó el presidente del patronato entre los años 1954-70, el general don Ricardo Villalba, hombre entrañable y sencillo que se ganó el cariño de los huérfanos. Para los pequeños elaboró unas fichas escolares para su aplicación en los colegios de huérfanos del Ejército de Tierra, y para los mayores, siendo casi obligatorio escoger la carrera militar, al conocer que todos no tenían vocación ni lograban su objetivo, les abrió oportunidades para acceder a la universidad. En el año 1970 cambia el sistema educativo y se adecuan los espacios a los nuevos planes de enseñanza. De acuerdo con la evolución de la época, el colegio se va transformando, llega a ser pionero en la enseñanza, sin perder por ello el ambiente religioso de cercanía, trabajo, exigencia, cariño, orden y alegría, implantado por las Hijas de la Caridad. Pero los costes de mantenimiento cada vez se elevan más hasta hacerlo imposible. Sumado a la falta de espacio para actividades físicas del alumnado, desemboca en el cierre el 30 de agosto de 1976. Las Hijas de la Caridad cesan ese mismo día su labor asistencial tras 5 años en la Casa Cuna y 36 en el Colegio de las Mercedes. En aquel momento, al cerrarse el colegio, el Patronato de Huérfanos se planteó dar un giro a la atención que prestaba a sus huérfanos y comienza a cerrar o transformar los colegios, empezando por los más pequeños, permitiendo a los alumnos que lo desearan permanecer en casa con sus familias hasta llegar a la enseñanza superior y que pasarían a los colegios transformados ya en residencias universitarias. Para ellos se facilitarían recursos económicos que eran necesarios para las familias. Aquel mismo año de 1976 inicia su andadura como residencia universitaria hasta el año 1980, en que el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes cesa definitivamente su actividad. Pero el tesón de los antiguos alumnos hizo posible que 50 años después se pudiera celebrar el encuentro de antiguos alumnos del Colegio de las Mercedes en 1997, y allí nace la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Huérfanos Nuestra Señora de las Mercedes, asociación que proseguiría con fuerza recogiendo datos y extendiendo sus lazos hasta llegar a ser el colegio germen de la Asociación de Huérfanos del Ejército.
Otro colegio que fue creado en los años 40 fue el de la Milagrosa de Padrón, en La Coruña, en un antiguo monasterio de Salesas conocido como el Convento, que fue adquirido por el Estado español para el Patronato de Huérfanos de Militares el 6 de septiembre de 1943. Tras la realización de reformas y acondicionamiento, se inaugura para acoger en régimen de internado masculino a huérfanos de militares fallecidos durante la Guerra Civil, bajo su atención y cuidados de la Congregación de Religiosas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En 1975, el colegio cerró sus puertas, tras 3 décadas de servicio a los huérfanos de militares. Posteriormente, el Colegio de la Milagrosa se convierte en el actual Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Flavia. Finalmente, hubo otros colegios durante estos años que también pertenecieron al Patronato de Huérfanos, en los que no me voy a detener, pero sí quiero citarlos. Los huérfanos con plaza en Valladolid eran acogidos en la residencia Montserrat, en Madrid. Numerosas huérfanas, antes de ingresar en María Cristina de Aranjuez o Guadalajara, pasaron primero por el Colegio Nuestra Señora de Luján en Torremolinos, por el Colegio María Auxiliadora en Madrid o por el Colegio San Juan Bosco en Salamanca. Además, contaban también con 2 residencias universitarias en Madrid, una masculina, la residencia de San Juan Evangelista, y la femenina, de la Sagrada Familia, ambas universitarias.